yo expliqué al principio que los conceptos básicos que vamos a aprender sobre el por qué el agua tiene un rol tan importante para la vida tienen que ver con la naturaleza química de la molécula de agua. Y yo le hablaba de dos cosas que están relacionadas. Primero, que los enlaces que unen al átomo de oxígeno con sus dos átomos de hidrógeno son enlaces covalentes y que por la naturaleza química del oxígeno y la naturaleza química del hidrógeno, ese enlace covalente es polar, que la molécula tiene un ligero lado negativo y un ligero lado positivo. Y que por ser una molécula polar, interactúa con otras moléculas polares como ella misma, o sea, el agua interactúa con el agua, formando una atracción, el lado positivo con el lado negativo de otra, que llamamos una fuerza intermolecular. Y en el caso del agua, por el tipo de molécula polar que es, se llama fuerza intermolecular, esa fuerza se llama puente hidrógeno. Todo lo que ustedes han leído hasta ahora, todas esas propiedades que ustedes han leído al agua, tienen que ver con el hecho de que es una molécula polar y con esos puentes hidrógeno. De la primera que nosotros hablábamos en ese control de lectura era de la cohesión. Y la cohesión no es otra cosa que esa atracción que tiene esa molécula polar con otras moléculas polares. Eso es la cohesión. Por eso, cuando un líquido cuyo contenido básico es agua se desparrama, cuando la lluvia cae sobre las superficies, ustedes ven que se forman cúmulos de agua o gotas de agua, porque esa fuerza de atracción hace que se mantengan unidas esas moléculas. Ahora ustedes me dirán, ¿y eso en qué beneficia a un ser vivo? Yo les decía a ustedes en la clase anterior que los árboles, todas las plantas, no importa el tamaño, tienen diferentes órganos que van alejándose de las raíces que por donde la planta absorbe agua. Sin embargo, sin tener un órgano de bombeo, como usted y como yo, que para que la sangre no llegue a la cabeza, en contra de la fuerza gravitacional, tenemos una bomba hidráulica ahí adentro. Las plantas no. Entonces, gracias a la cohesividad del agua y a otra propiedad que ustedes leyeron que se llama adhesión, el agua es capaz de subir a través de los capilares de las plantas que ustedes aprendieron en noveno, que las plantas tienen un tejido conductor. Un tejido conductor que se asemeja al sistema circulatorio de nosotros, formado por un sinnúmero de tubos, claro, tan finos como los capilares nuestros, y por un set de esos tubos se transporta agua. Por el otro juego de tuberías se transporta ya el alimento que se fabrica en las hojas, ¿verdad? La famosa salvia que tienen los árboles, ¿verdad? A algunas le llamamos vaso leñoso, vaso liberiano. Ustedes aprendieron en noveno que eso le llamamos xilem y floem. Entonces, a través del tejido meristemático que se conoce como xilem, que son muchísimas tuberías que tiene interna la planta, sin ayuda de ningún órgano de bombeo, esa agua sube de la raíz a través del tronco y se distribuye por las ramas, por las hojas, por las flores, por todos los órganos de la planta. Y eso lo hace el agua gracias a esa propiedad de cohesión y adhesión. ¿Por qué digo por las dos? Esas tuberías, imagínense unos calimetes, ¿verdad? La cohesividad del agua es la que la mantiene unida. La que mantiene esa agua tightly packed, porque hay una fuerza de atracción entre las moléculas que las mantiene bien uniditas.
Pero lo que hace también que suba es la adhesión, porque la adhesión es la atracción de moléculas polares a otras moléculas polares. Entonces, la tubería no están hechas de agua, pero están hechas de sustancias polares también. Entonces, el agua se adhiere también a las paredes y por eso es que va subiendo. O sea, es una combinación de las dos propiedades. Sí. Entonces, la cohesión también es responsable del fenómeno de tensión superficial. Lo que yo acabo de explicar es un fenómeno o propiedad del agua que se llama capilaridad. Y ya vimos que la capilaridad depende de la cohesividad del agua y de la adhesividad del agua. Y a su vez ya entendieron, ¿verdad?, que eso depende de esa polaridad y de esos puentes hidrógenos. O sea, una cosa depende de la otra. ¿Qué es la tensión superficial? La tensión superficial es la atracción del agua que forma una película en cualquier superficie que contenga o el agua pura o un líquido cuya base principal sea el agua. O sea, hasta en un vaso de limonada se forma tensión superficial. ¿Ok? ¿En qué puede beneficiar eso a un organismo? Vamos a decir que quizás a ustedes y a mí, que tenemos tanta masa y tanto peso, no nos afecta. Pero organismos bien pequeñitos, insectos, bacterias, hongos, que pueden quedarse apoyaditos en esa superficie, habitar ahí en esa parte, beneficiarse porque están tomando agua sin necesariamente hundirse. Entonces, para esos organismos, eso es una propiedad importante. ¿Ya? Y esta propiedad va a depender de esa cohesividad del agua. La adhesividad no tiene nada que ver con la tensión. ¿La qué? La adhesión. No, la adhesión no. La adhesión y la cohesión, las dos, son las que le dan la capilaridad al agua. Ahora, la tensión superficial es exclusivamente por la misma cohesividad del agua, esa atracción entre moléculas iguales. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Esa tensión nada más en la superficie del agua? Se forma esa película en la superficie de cualquier líquido que tenga en mayor cantidad agua. Porque no te lo puedo exclusivizar al agua, sino a todo lo que sea una solución donde el disolvente sea agua. Por ejemplo, la sangre exhibe tensión superficial. La linfa exhibe tensión superficial porque son soluciones donde el disolvente es agua. Si sacáramos todo el citoplasma que tiene la célula, ustedes aprendieron que el citoplasma es en un casi 90% agua. Entonces va a exhibir tensión superficial. ¿Y la leche? Lo mismo. ¿Algo de manzana? Todo lo que sea una solución donde el disolvente sea agua, va a exhibir las propiedades del agua. ¿Y la leche con chocolate? Mario. María Eugenia, ya tú estás pecando de necia o de necedad. Bien. Voy con otras propiedades que tienen que ver con la polaridad y con esa capacidad de formar puentes hidrógenos. ¿Ok? Y tiene que ver con la capacidad de absorción de energía térmica que tiene el agua. ¿Ok? Cuando yo hablo de energía térmica, es lo que ustedes conocen como calor. ¿Ok? Entonces, la capacidad de absorción tiene un nombre. Eso quiere decir
cuánta energía yo necesito o puedo absorber o liberar antes de cambiar de temperatura. Recuerden que la temperatura es una medida del calor que tiene un cuerpo. Entonces, el agua es el único compuesto, y no voy a decir el único, es el compuesto sobre la Tierra que tiene mayor capacidad de absorción de calor o de liberar calor sin que cambie su temperatura drásticamente. Por ejemplo, todos aquí tenemos la dicha de vivir en un país rodeado de agua. Entonces están hartos de ir a la playa a cualquier hora del día. ¿A partir de qué hora ustedes empiezan a sentir esa agua tibia? No caliente, no, tibia. Yo me he bañado todavía a las 4 de la tarde y el agua está fría. No tan fría como a las 7 de la mañana o a las 8 o a las 10. Pero todavía está fría a las 4 de la tarde. Usted tiene que esperar entrarse al agua a las 5, 6 de la tarde para decir, wow, qué chulo, qué rico. Ay, está tibiecita. Y se ha pasado toda la mañana y parte de la tarde bajo el tetero del sol. Sin embargo, tomó todas esas horas de absorción de energía para ustedes percibir un cambio de temperatura. A eso que yo me refiero con esta propiedad que se llama calor específico. Una de las sustancias que tiene calor específico más alto, si no el más alto de todas las que hay en este planeta. Por eso es que el agua existe en estado líquido a la mayoría de las temperaturas en las que usted está en el planeta Tierra. Todavía usted se va para el polo norte, donde están los casquetes polares, y el polo sur, y usted está rodeado de hielo, pero también hay agua a esas temperaturas tan bajas. Y es por ese calor específico tan alto que tiene el agua. Y usted me dirá, ¿y eso para la vida? Bueno, en el cuerpo de cualquier ser vivo, el agua sirve como un amortiguador de calor y como contribuir como aislante. ¿Qué pasa cuando usted tiene mucho calor fuera de su cuerpo y tu temperatura sigue manteniéndose en lo que se tiene que mantener? Eso se logra porque usted enciende un mecanismo de balance y arranca a sudar como un puerco. ¿Qué es lo que está haciendo el cuerpo? El cuerpo está utilizando el agua para liberar calor y mantener tu temperatura normal dentro de tu cuerpo. Que se mantenga en 36.7 grados Celsius. Y arranca a sudar. ¿Por qué el cuerpo bota agua? Porque para evaporar el agua de tu cuerpo se necesita energía. Energía calórica. Tu cuerpo libera calor cuando tú sudas. No cuando tú sudas, sino cuando ese sudor se te evapora. Se te evapora porque tu cuerpo está liberando calor. Y así es que el agua cambia de estado. Entonces imagínense todo el calor que tiene que absorber esa agua para lograr evaporarse. Ese es calor que tu cuerpo está sacando hacia afuera. Entonces de ahí la importancia para un ser vivo de ser casi un 80% agua. Porque usted todos los días se amanece por la mañana a una temperatura, aumenta al mediodía, puede subir o bajar durante la tarde, pero usted no vive en una temperatura constante. Entonces, gracias a la presencia de agua en el cuerpo puede hacer un rejuego para siempre que la temperatura de adentro, independientemente de lo que esté pasando afuera, esté estable. Y usted no se muera ni de calor extremo, ni de frío extremo. ¿Estamos claros? Entonces, esa propiedad se llama calor específico. Otra propiedad del agua que tiene que ver con el calor, y la acabo de mencionar, es la gran cantidad de energía que se necesita para lograr que el agua cambie a estado gaseoso. ¿Cómo se llama eso? ¿Punto de qué?
¿Punto de qué? Punto de ebullición. El punto de ebullición tan alto del agua es un beneficio para todos los seres vivos. O sea, para usted lograr que esa agua se evapore, usted tiene que invertir mucho calor y así el cuerpo libera calor y mantiene una temperatura estable. Sí. Ese punto de ebullición tan elevado, sumamente importante para los seres vivos. Hay otra propiedad que tiene que ver también con la capacidad térmica del agua. ¿Alguien la ha encontrado? Punto de fusión. Yo dije punto de fusión. Dime cómo el punto de fusión elevado hace que el agua sea importante para la vida. Punto de fusión quiere decir la temperatura que se congela. Ajá, o sea, que es muy alto. No es alta, es 0 grados. Bueno, O sea, que necesita mucha es de las más altas que hay, comparada con otro, que hay que, para tú congelarlo, tienes que bajarla a menos 375. Pero, ¿en qué beneficiaría eso a un ser vivo? Que tenga el punto de fusión alto. Aunque cuando tenemos mucho frío no nos congelemos, no sé, o sea, para mantener el calor del cuerpo. ¿Qué otra propiedad térmica tiene el agua? Que tenga que ver con calor. La termodinámica es una ciencia, es una propiedad. La termodinámica estudia eso, el movimiento del calor en los cuerpos. Calor latente de vaporización. ¿Usted lo puede explicar a tus compañeros? Eso significa que se necesita mucha energía para convertir el agua líquida en vapor de agua. Esa es la propiedad que nos faltaba. ¿Alguien se acuerda de la diferencia entre vaporización y evaporación? Eso se dio en octavo, cuando ustedes dieron los cambios de estado. No es lo mismo evaporarse que vaporizarse. Esto es convertirse en vapor. Y la evaporación también. La diferencia es cómo sucede en el líquido. La evaporación solamente sucede en la superficie del líquido. La vaporización es en todo el líquido. Entonces, es la cantidad de energía que absorbe un líquido para convertirse en estado gaseoso, para pasar de líquido a gas. Entonces, eso tiene que ver directamente con lo que yo le decía ahorita. Un ser vivo sometido a unas temperaturas extremadamente altas, cuando tú tienes que mantener una temperatura estable, porque las proteínas funcionan cuando tiene, o sea, cualquier proteína tiene una temperatura ideal para funcionar. Y es diferente entre los diferentes seres vivos. Por eso, uno de los mecanismos de defensa del humano es elevar su temperatura para atacar patógenos, porque la mayoría de bacterias y hasta los virus, que aunque no son vivos, están cubiertos por cobertura proteica, no sobreviven a esas temperaturas a las que nosotros subimos nuestro cuerpo cuando estamos invadidos, que es lo que ustedes conocen como fiebre. El cuerpo sube la temperatura como un mecanismo de ataque. Ah, tú quieres venir a entrar a mi casa, vamos a prenderte todos los hornos.
te voy a quemar. ¿Por qué? Porque a esas temperaturas, inclusive hasta nuestras propias proteínas se pueden dañar. Por eso tampoco podemos aguantar una fiebre por mucho tiempo alta. Y ustedes ven que los médicos y las mamás se vuelven locas cuando usted tiene fiebre. ¿Por qué? Porque es que tampoco nosotros aguantamos ese cambio de temperatura prolongado. Bien. Y es por eso, porque las proteínas tienen una temperatura ideal para trabajar. Entonces, esa capacidad que tiene el agua de absorber mucha energía cuando se evapora, la necesitamos. Fíjense que hasta que usted no empieza a sudar la fiebre, su mamá está desesperada, dándole de todo. Porque solamente a través del sudor es que el cuerpo empieza a bajar la temperatura, porque empieza a botar ese calor. Porque esa agua necesita mucho calor para convertirse en gas. Inmediatamente tú empiezas a sudar, tú empiezas a sentir fresco, un frío desde adentro. Y entonces empiezas tú a tener frío y a arroparte. Pero tú estás sudando. ¿Por qué te estás arropando? Porque tengo frío, porque estás perdiendo el calor corporal. Pero, por ejemplo, a mí me bañan en agua fría. No te deben de bañar en agua fría, porque el choque de temperatura te afecta las neuronas. Se te debe de bañar en agua a temperatura. Yo hacía lo mismo, pero me lo explicó, oye, no un médico, una enfermera. Yo le decía, no, yo lo metí en un agua, una bañera con hielo. Pobre muchachito, me decía la enfermera, tú le estás haciendo un daño. Porque él está pasando de una temperatura alta, bruscamente, a una temperatura muy fría. Y lo aprendí tarde, porque fue con el internamiento del varón. Cuando hay dengue, no se te puede dar acetaminofén cada 2 horas, acetaminofén es cada 6 horas. Entonces ella me decía, la fiebre no le va a bajar solamente con lo que le estamos dando, así que dale un baño. Abre la ducha y que sea a la temperatura a la que está saliendo el agua. Que no es muy fría, sino temperatura fría, la que está la temperatura ambiente. Porque lo que él necesita es liberar calor. Y acuérdense lo que dijo el niño allá abajo, que es muy cierto. El calor se mueve de donde hay calor a donde hay menos. El contacto con el agua, que está mucho más fría que el cuerpo tuyo, hace que tu cuerpo saque hacia afuera el calor. Entonces la función la está haciendo el agua, aunque no esté congelándose. Porque está a una temperatura más baja que tu cuerpo. Inmediatamente tú bajo esa ducha, tu cuerpo va a empezar a irradiar calor hacia afuera. El calor siempre va de donde hay a donde no hay. O de donde hay más a donde hay menos, hasta que haya un balance. Y si tú duras 10, 15 minutos bajo esa agua, ya tu temperatura corporal se va a nivelar con la del agua. ¿Sí? Entonces, entendimos todas estas propiedades tan importantes del agua. No hemos terminado, nos faltan 2 propiedades. La siguiente que voy a decir tiene que ver también, como todas las que he dicho, con la naturaleza polar de la molécula del agua. Y es que todos los compuestos que al igual que ella sean polares, se van a disolver en ella. Como la gran mayoría de compuestos orgánicos tienen naturaleza polar, pues el agua es un excelente disolvente. A mí siempre me lo enseñaban en primaria como que el agua era el disolvente universal. No le podemos decir disolvente universal porque tenemos esas sustancias que son apolares. Y las apolares tienen variables disoluciones en agua. Hay una que ni por el diablo se disuelve, que son insolubles, 0 solubilidad. Pero la naturaleza le busca la vuelta. Por ejemplo, las grasas son insolubles, pero las grasas a veces se combinan con moléculas polares, como ustedes aprendieron que hacen quiénes. Membrana celular. Moléculas de grasa. Que se le pegó algo y es un poco soluble. Los fosfolípidos, las grasas se pegan de un fosfato, grupo fosfato, ¿verdad?
y se convierten en moléculas anfipáticas que tienen un lado apolar, pero el lado del fosfato es polar y sí se disuelve. Hay lipoproteína, la parte lípida es completamente insoluble, pero se pegó de una proteína que es ligeramente soluble. Las proteínas no son 100% polares, pero tienen cierta polaridad. Entonces la grasa se une con la proteína y se hace más soluble. ¿Ok? Entonces, muy importante esa propiedad para los seres vivos, porque el transportador número 1 en el cuerpo, ¿quién es? El líquido de transporte, ya sea la hemolinfa, ya sea la linfa, ya sea la sangre, los líquidos de transporte, todos en gran mayoría tienen ¿qué? Agua. Entonces es muy importante para los seres vivos que el agua sea tan buen disolvente, porque todos sus líquidos de transporte son soluciones de agua. Entonces lo que no se disuelva no se puede transportar, o se va a tener que transportar pegado de algo. Sí, bien. Me falta una propiedad que quizás no hablamos de ella en el control de lectura, pero es una propiedad importante, y es que el agua tiene pH neutro. Ustedes aprendieron sobre pH en octavo. Cuando el pH por debajo de 7, la sustancia decimos que es ácida, o sea que es donador de electrones. Y cuando es por encima de 7 el pH, decimos que acepta electrones, por lo tanto es básica. El agua está justo en el mero medio, pH 7. Entonces, actúa como un buffer. ¿Alguien sabe lo que significa ser un buffer? Amortiguador. Usted tiene un ácido muy fuerte y le echa agua, lo convierte en un ácido más débil. Usted tiene una base muy alcalina, agrega agua, eso le balancea, le baja un poco, le amortigua un poco esa alcalinidad. Sí. Entonces, muy importante, que sirve para regular el pH. Entonces, esas son las propiedades que tenemos que entender y que tenemos que reconocer como propiedades importantes para los seres vivos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Claro que sí.